Primero tenemos que la limpieza del velador, que se inicia con la parte superior con la técnica de arrastre, como vemos en la imagen, y cerramos con lo que serían los bordes. A continuación pasamos a los cajones del velador, que se empieza en la parte superior, luego en la parte inferior, que sería la superficie. Luego pasamos a los bordes y cerramos con la parte de abajo del cajón, y por último cerramos con los bordes, siempre teniendo en cuenta que debe ser con la técnica de arrastre y también la parte de fuera del cajón, ¿no? Y ahora, como vemos, va a limpiar las demás secciones del velador. Como bien dicen, pues continuamos con lo que es la parte superior, luego la parte inferior con la superficie más que todo. Luego pasamos a lo que serían los laterales, siempre teniendo en cuenta que tenemos que hacerlo con la técnica de arrastre. Ahí, como vemos en la imagen, mi compañero que está realizando el procedimiento, la limpieza del velador, ¿no? También tengamos en cuenta que debemos de siempre tratar de estar tratando de cambiar la cara del trapo. De esta manera es que garantizamos que tengamos una buena limpieza de lo que sería el velador, ¿no? Claramente ya vemos que acabó con los cajones y a continuación va a pasar con la puerta. La puerta pues empieza con la parte interna de la puerta, con la técnica de arrastre, y cierra con los bordes. Ahora, como parte final del velador, vamos a hacer todas las caras del velador, entonces siempre con la técnica de arrastre, de arriba hacia abajo, como quien dicen, de lo menos contaminado a lo más contaminado. Ahí, como vemos en la imagen, y por último va a cerrar las patitas, siempre en 8. Tengamos en cuenta que la buena práctica, pues ese paso se realiza en 8. A continuación pasamos al descendido de la cama, que sería pues la manera en cómo están haciendo, siempre manteniendo la estética que un enfermero debe de tener, ¿no?, para realizar el procedimiento. A continuación pues están llenando de detergente sus trapos y están pasando la cabecera, siempre con la técnica de arrastre de arriba hacia abajo, y siempre empezando del medio hacia los lados, de dentro hacia afuera. De la misma manera también los bordes, siempre con la técnica de arrastre de dentro hacia afuera. Y como vemos, ya vamos a pasar a lo que sería la parte inferior de la cama, donde va sujeta la cama o el colchón, se diría. También en la parte interior de la cama, pues continuamos con la limpieza con la técnica de arrastre. Luego tengamos en cuenta también que siempre debemos trabajar coordinadamente, con la misma distancia, con el mismo tiempo, y deben de siempre coger del medio. Ahí vemos que están limpiando las varillas inferiores de la cama con la técnica del 8. Siempre las superficies largas y circulares se hace con la técnica del 8. Y para cerrar ya tenemos la parte inferior de la cama, que está sujeta pues con la técnica de arrastre, ya que de 8 nos dificultaría. A continuación pasamos a lo que es limpieza del colchón, que es con la técnica de arrastre, empezando del medio, de arriba hacia abajo. Luego cerramos con los bordes y el medio. A continuación vemos lo que es la parte inferior de la cama, que también de la misma manera como lo realizamos en la cabecera, pues con la técnica de arrastre de adentro hacia afuera, de abajo hacia arriba, y siempre cerrando con los bordes. Y ahora con la parte faltante de la cama también hacemos de la misma manera, siempre con la técnica de arrastre de adentro hacia afuera, y siempre coordinadamente con el compañero que lo va a realizar. Luego ahí tenemos una pequeña varilla que es de forma circular, pues entonces se realizó la técnica del 8. También igualmente con los bordes, que ahí sí utilizamos la técnica del arrastre, ya que no es una superficie circular y nos dificulta hacer la técnica del 8. Mientras tanto, ahí las compañeras están realizando lo que serían las varillas de la cama, que lo están desinfectando, pues limpiando, mejor dicho, que como la técnica del 8 también, como se puede observar. Y tengamos en cuenta que también siempre la cama debemos de tratar de llegar a todas las superficies, no dejar superficies sucias, ya que
es donde mayormente se concentran las bacterias, ya que ahí están los pacientes. Ya, de la misma manera, también, como bien vimos en la primera parte, pues el colchón de la misma manera, ¿no? Con la técnica de arrastre. La parte superior de la cama, donde va el paciente, pues del medio hacia afuera, con la técnica de arrastre, siempre coordinados como podemos ver. Y por último, cerramos con los bordes. Por último tenemos los elevadores de la cama, que también se hace con la técnica del 8, ya que es una superficie circular. Y pasamos a las patitas de la cama, que también la técnica del 8. Y por último cerramos en las llantas, ya que es el más contaminado, ¿no? A continuación pasamos con lo que sería el portazuero. Tengamos en cuenta que se empieza en la parte superior del medio hacia afuera y siempre con la técnica del 8, como se puede observar en el video. Y por último, pues también tengamos en cuenta que el regulador, para poder regular el sujetor de suero, pues se realiza de forma circular. Y ahí, como vemos en las patas, tengamos en cuenta que necesariamente debería de ser con la técnica del 8, pero si se nos dificulta, tenemos una mano pequeña, pues tenemos que llevar lo que es la técnica de arrastre de dentro hacia afuera. A continuación tenemos la mesa de Mayo, que igual que el velador, iniciamos de la parte superior y pasamos a la parte inferior de la mesa de Mayo. Y por último cerramos, para garantizar una buena limpieza, los bordes. Pasamos al sujetador de la mesa de Mayo y siempre con la técnica del 8, de arriba hacia abajo. Continuando, vamos a cerrar con lo que sería la parte que va sujeta al suelo. Entonces, siempre con la técnica del 8, como podemos observar. Ahí tenemos que tener en cuenta que todo procedimiento de limpieza se hace de dentro hacia afuera. Y también tratar de cubrir en lo posible todas las superficies para dejarlo lo más limpio posible. Y por último, como vemos, cerramos con las llantitas, que es el último procedimiento. A continuación pasamos con el biombo. El biombo, pues lo realizamos como son superficies tubulares, redondas o círculas, mejor dicho. Se realiza con la técnica del 8, de arriba hacia abajo, como lo está realizando en el video. Y de la misma manera tratar de cubrir todas las superficies posibles. A continuación, mis compañeras van a tratar de cubrir toda la zona, ¿no? Los 4 lados que tienes el biombo, las 4 superficies circulares. Y a continuación van a pasar con la cortina del biombo, que es con la técnica de arrastre de arriba hacia abajo. Eso sí, tengamos en cuenta que al momento de realizar esa limpieza se deben de realizar la limpieza de la cortina de las dos caras. Y por último cerramos con los bordes, igual con la técnica del 8, para garantizar una buena limpieza. Y por último cerramos con lo que sería la limpieza de las patitas, que de la misma manera en la técnica del 8. A continuación pasamos con lo que es la limpieza de la escalera. Empezamos con las superficies con la técnica de arrastre, como se puede ver en el video. A continuación pasamos con la parte interna de la escalera, se podría decir, y también con la técnica de arrastre. Por último, para acabar las superficies, terminamos con los bordes con la técnica de arrastre sin regresar. De la misma manera también, por último, acabamos con lo que serían los sujetadores de la escalera. Igual como observamos en el video, de la misma manera, siempre con la técnica del 8, ya que es una superficie, el cual podemos coger así y limpiarlo de esa manera, ¿no? A continuación pasamos con la silla, que se empieza de la parte que va sujeta a la espalda de la persona o del paciente con la técnica de arrastre. A continuación pasamos en la parte trasera de la silla y culminamos con los bordes. A continuación como vemos en el video, ahí siempre teniendo en cuenta que debe ser la técnica del 8. A continuación vamos a pasar con la parte inferior, o donde va sujeta la persona, pues, de la silla, siempre con la técnica de arrastre, empezando de la superficie y luego pasando a la parte de abajo, y como siempre terminando en los bordes con la técnica de arrastre sin regresar.
También para asegurar una buena limpieza tenemos que tener en cuenta qué tipo de silla se nos va a presentar en el establecimiento, ya que de esta manera, de manera lógica, tenemos que realizar una buena desinfección. Bueno, en este caso, por último, está cerrando con las patas de la silla con la técnica del 8, y ahí, como bien tenemos, es una silla con una pata, dos patas cuadradas, entonces ahí se realiza la técnica del arrastre.